Gracias, señora Presidente. Es inconstitucional la ley de plusvalía. En el título de la ley se habla de ganancias de bienes inmuebles y resulta que escondida en las últimas disposiciones se reforma la ley de equidad tributaria para beneficiar a las empresas mineras, no en la venta de inmuebles, sino en la venta de oro, en la venta de plata, en la venta de productos mineros. ¿Acaso es igual el terreno, el departamento, la casa que pudieron haber comprado dos profesores jubilados que lo que vende una empresa minera? Y la exoneración para la empresa minera pasa de 90 días a 4 años. Después de los 4 años pagarán las ganancias extraordinarias, no por la venta de terrenos, de casas o departamentos, sino de plata, cobre, oro y otros productos minerales. El regalo ha venido bien empaquetado para que lo abran aquellos que son grandes dueños y hacen grandes negocios alrededor de la gran minería en este país. Es inconstitucional porque no tiene esta ley unidad en la materia. Si querían regular inmuebles, regulen su compra y venta, establezcan un impuesto como lo están haciendo, pero resulta que también están regulando la compra y venta de oro, plata y cobre por las empresas mineras. Viola entonces este artículo la Constitución porque el proyecto de ley no tiene unidad en la materia. No cabe la menor duda, este proyecto una inyección letal en la economía, infecta la economía ecuatoriana paralizándola, porque aquellos que pensaban comprar no lo hacen, dudan, no saben si tendrán que pagar el 75% o tendrán que pagar algún otro tributo. El mercado inmobiliario, tan dinámico como es, este momento está paralizado y cuando se apruebe la ley, a pesar de la exoneración a las empresas constructoras, seguirá la economía ecuatoriana necesitando oxígeno para poder levantarse. Le han hecho un gravísimo daño a la economía. Es una ley perversa. No vamos con la ley de plusvalía a salir de la recesión. Se va a profundizar la parálisis económica y no se va a crear empleo y trabajo. Detrás de esta ley hay maldad, porque no se le permite a la economía ecuatoriana recuperarse. La distinción entre ganancia legítima, ordinaria, y ganancia ilegítima y extraordinaria es fraudulenta. ¿Cuáles son los parámetros para decir que algo es legítimo y que algo es ilegítimo? Los que dice la ley de plusvalía, completamente parámetros arbitrarios. Solamente dicen que es ganancia legítima aquella que proviene del precio del bien, más las mejoras y más un factor de ajuste con la tasa pasiva, porque todavía no se ha incluido la tasa activa. ¿Quién dice que con estos elementos uno puede llegar a la conclusión de que solo esa es ganancia legítima en la venta de un inmueble? El factor de ajuste, esta fórmula casi matemática, ¿quién la pensó? ¿Quién la hizo? No es palabra sagrada, ni la fórmula, ni los parámetros para decir qué se entiende por ganancia legítima. Existe entonces una manipulación fraudulenta para llegar a la ganancia extraordinaria e imponer en ese caso un impuesto del 75% en la segunda venta. Que no es un garrotazo tributario, por favor, 75% en la segunda venta sobre la llamada ganancia extraordinaria, que en el fondo para ustedes no es otra cosa que una ganancia ilegítima. 75%. ¿Por qué no pudo ser 40%, 20% o eventualmente 80% si querían llegar a una confiscación completamente irracional? No hay fundamento alguno para establecer una tasa impositiva en el 75%. Uno lee el informe y no encuentra
ningún parámetro que justifique el 75%, como tampoco hay parámetros válidos para sostener que la ganancia ilegítima es aquella que queda fuera de esta ganancia ordinaria completamente manipulada con parámetros arbitrarios. Señores, la ley de plusvalía, garrotazo tributario en plena recesión, no dará alegría en esta Navidad ni esperanza el próximo año. Dejará a los ecuatorianos con las expectativas bajas. Ya dije que el gran propósito era beneficiar a las empresas chinas. Ganan estas empresas chinas con los beneficios tributarios, pero pierden los ecuatorianos, desde aquellos que vayan a vender hasta aquellos que estaban pensando comprar. En estas circunstancias, una ley arbitraria, un garrotazo tributario de esta magnitud, si en la Asamblea no logra frenarse, tendrán que ser los ecuatorianos en las calles que lo hagan, o habrá que esperar un cambio de gobierno y un cambio de composición en las fuerzas parlamentarias para que la ley sea finalmente derogada. Es una ley discriminatoria porque exonera a las grandes constructoras, pero no les exonera del pago del impuesto a 2 profesores jubilados que con sus ahorros compran un terreno y construyen una casa de 2 pisos. Ellos iban a tener que pagar el 75%. Para gozar de la exoneración, tiene que ser promotor inmobiliario o gran empresa constructora. Discriminación a la vista. Y el mensaje que envía también esta ley es la de que lo ideal es comprar e invertir en bienes inmuebles fuera del Ecuador, en Bélgica, en Estados Unidos, en Panamá, donde sea, porque aquel que compra en esos países departamentos, casas o bienes inmuebles nunca pagará el 75%. El que invierte en el país, en cambio, está expuesto a pagar ese 75%. Hay varios errores en la ley. Por ejemplo, se grava, dice la ley, el aporte al fideicomiso. Cuando se aporta a un fideicomiso, no se le está vendiendo al fiduciario, y resulta que en el proyecto se gravaría con el 75% el aporte al fideicomiso. Ese es un error imperdonable. La restitución es distinta, y la restitución tiene otra valoración y otro mecanismo. Con estos errores se va a generar inseguridad jurídica y no se le va a permitir al Ecuador que salga de la recesión y recupere el camino del empleo y del crecimiento. Debían tratar el tema del suelo, de los inmuebles, pero no solo se trata el tema de los inmuebles, sino las ganancias de las empresas chinas. No solo se regula la utilización del suelo, sino que se inventan ganancias ilegítimas para despojar a los ecuatorianos de su patrimonio inmobiliario. La vicepresidenta de la Asamblea leyó una intervención probablemente escrita por algún antiguo social cristiano resentido, con tinta roja, con una cascada de insultos y diatribas en contra del alcalde más importante del país. Lo que ha dicho no se ajusta a la verdad. Lo de el paso perimetral en Guayaquil es un asunto enterrado. Desde 1990 se ha debatido este tema. Tan pocos argumentos tuvieron los detractores, señora Presidente, que al final todos ellos dijeron, nos equivocamos. Pregúntenle al señor Ordóñez en Cuenca, pregúntenle al señor Maguad. Todos dijeron, nos equivocamos. Y sobre los otros temas, claro que tiene razón el alcalde de Guayaquil. Un terreno rural que se convierte en urbano en medio del desierto cuesta lo mismo. Lo propio pasa en el país. En las montañas, si alguien declara que es urbano el centro parroquial, tiene el mismo valor. Otra cosa es el terreno rural colindante al centro urbano consolidado. Por esas circunstancias, me parece que esta cascada de insultos y diatribas no tienen ningún tipo de explicación. Lo que deberían decir esta mañana y tarde
quienes representan al oficialismo es por qué le están dando un garrotazo tributario al patrimonio inmobiliario de los ecuatorianos.